Continuando con el curso de SQL Server 2019, vamos a continuar con el tema denominado cómo crear las secuencias de comandos y código reusable. En la presente sesión vamos a revisar el siguiente contenido. Primero vamos a revisar lo que es el editor de consultas de SQL Server Management Studio, así como la barra de herramientas del editor SQL y el menú contextual. Luego pasaremos a generar una secuencia de comandos de una base de datos completa. Posteriormente pasaremos a revisar cómo convertir consultas SQL en reutilizables mediante variables de sustitución. Bien, vamos a revisar lo que es el editor de consultas de SQL Server Management Studio. Los editores de SQL Server Management Studio comparten una arquitectura típica. El editor de texto implementa el nivel base de funcionalidad y se puede usar como un editor básico para archivos de texto. Los otros editores o los editores de consulta amplían esta base de la funcionalidad mediante la inclusión de un servicio de lenguaje que define la sintaxis de uno de los lenguajes admitidos en SQL Server. Puede usar el editor de consultas para crear y ejecutar scripts que contengan instrucciones Transact SQL. A continuación visualizamos una imagen en donde nos muestra cómo podemos ingresar al editor de consultas. Al dar clic en nueva consulta, el editor se abre bien y nos muestra una hoja en blanco para nosotros poder ahí colocar nuestras consultas. Vamos a pasar a revisar a detalle las opciones dentro de la barra de herramientas del editor SQL. Cuando el editor de consultas está abierto, la barra de herramientas del editor SQL aparece con los botones siguientes. También puede agregar a la barra de herramientas de SQL seleccionando el menú ver. Y a continuación las opciones barra de herramientas y editor SQL. Si agrega a la barra de herramientas del editor SQL, cuando no está abierta ninguna ventana de editor de consultas, no habrá ningún botón disponible. A continuación se muestra en la imagen las opciones de la barra de herramientas del editor SQL. La primera herramienta que veremos será la conexión y cambio de la conexión mediante la barra de herramientas del editor. Bien, para ello se abre al dar clic en esta herramienta, se abre el cuadro de diálogo Conectar al servidor. Utiliza este cuadro de diálogo para establecer una conexión a un servidor determinado. Tal y como lo hemos visto en las sesiones anteriores, al dar clic nos aparece la opción para conectar a la base de datos. Las bases de datos disponibles mediante la barra de herramientas del editor. En esta opción nosotros se nos muestra un scroll, un menú desplegable en donde se encuentran las bases de datos que tenemos en nuestro servidor. Es decir, en este ejemplo, como vemos, pues al desplegar esta lista aparece la base de datos master, la base de datos AdventureWorks 2019, la cual anteriormente pudimos agregar también a nuestro servidor como una base de datos de ejemplo. Tenemos también la ejecución mediante la barra de herramientas del editor. Ejecuta el código seleccionado o si no se ha seleccionado ningún código de toda la parte del editor, se ejecuta todo el código del editor de consultas. También puede ejecutar esta opción utilizando F5. Vamos a entrar un momento acá en la parte de el SQL para poder probar esta funcionalidad.
Vamos a conectarnos, ya estamos conectados. Daremos clic en nueva consulta y bueno, vamos a seleccionar la base de datos AdventureWorks 2019 y vamos a hacer una pequeña consulta para que puedan visualizar cómo funciona. Para ello, bueno, más adelante vamos a desarrollar un módulo exclusivo en donde veremos ya más a detalle las consultas básicas del SQL, como son el select, insert, delete. En este caso vamos a hacer un select a la tabla persona de la base de datos AdventureWorks 2019. Al dar en ejecutar, como vemos, nos muestra todos los registros que están en la tabla persona. Son más o menos más de 19.000 registros que actualmente tenemos en esta tabla. Que bueno, es parte de la base de datos de ejemplo que restauramos en la sesión anterior. Bien, ya probamos que funciona el botón ejecutar y también si pulsamos el F5 vemos que se ejecuta tal y como nos indica la diapositiva. Vamos a continuar. La cancelación de la ejecución de consultas mediante la barra de herramientas del editor. Es decir, bueno, en la anterior diapositiva hemos visto la ejecución, pero también podemos detener esa ejecución. Como dice acá, envía una solicitud de cancelación al servidor. Algunas consultas no pueden cancelarse inmediatamente, sino que deben esperar una condición de cancelación adecuada. Cuando se cancelan las transacciones, podrían producirse retrasos mientras se revierten. También puede cancelar una consulta en ejecución si selecciona al más interrumpir. Vamos a probar también esta opción. Vamos a dejar ejecutando y como verán acá tenemos la opción de cancelación, ya le dimos. Bien, y acá bueno, nos indica que esta consulta fue cancelada por el usuario, lo cual es correcto, lo que queríamos realizar en esta prueba. Continuamos. El análisis mediante la barra de herramientas del editor. Comprueba la sintaxis del código seleccionado. Si no se ha seleccionado ningún código, comprueba la sintaxis de todo el código en la ventana del editor de consultas. También puede comprobar el código en el editor de consultas con control más F5. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a dar clic. Bien. Acá como vemos, bueno, nos indica que ha sido correcto. Bien, ha sido correcto la sintaxis utilizada. Y como vemos acá también, a ver, vamos a ejecutar control más F5. Y vemos que también se ejecuta y que nos muestra que los comandos están correctamente. Vamos a continuar. La visualización del plan de ejecución estimado mediante la barra de herramientas del editor. Bueno, acá también tenemos la opción para solicitar un plan de ejecución de la consulta desde el procesador de consultas sin ejecutar la consulta y nos muestra básicamente el plan en la ventana, ¿no? Plan de ejecución. Vamos también a revisarlo. Este plan utiliza estadísticas de índice para calcular el número de filas que se prevé que van a devolverse en cada ejecución de la consulta. El plan de consulta real que se utiliza puede ser diferente del plan de ejecución calculado. Esto puede ocurrir si el número
de filas de vueltas es distinto del calculado y el procesador de consultas cambia el plan para conseguir mayor eficacia. También puede mostrar un plan de ejecución estimado con control más L. Vamos a probarlo. Vamos a dar acá en donde dice revisar el plan de ejecución. Como vemos, acá nos acaba de mostrar el plan de ejecución. Bueno, más o menos nos muestra que son más de 19.000 registros. Y también este de acá lo podemos utilizar usando control más L. Bien, como vemos, se acaba de ejecutar y pues nos ha mostrado el plan de ejecución de forma correcta. Vamos a continuar. Opciones de consulta mediante la barra de herramientas del editor. Al dar clic en esta opción, abre el cuadro de diálogo Opciones de consulta. Use este cuadro de diálogo para configurar las opciones predeterminadas en la ejecución de consultas y los resultados en los mismos. Vamos a hacer un ejemplo también acá. Vamos a utilizar la opción, bien, las opciones de la consulta. Por ejemplo, acá en ejecución tenemos la opción general y acá vamos a setear, digamos, hasta cuánto máximo de filas nos puede devolver la ejecución, por ejemplo, de este select. Vamos a poner que máximo nos devuelva 5 filas. Vamos solamente para ejemplo. Vamos a dar OK y vamos a proceder a ejecutar. Como vemos, la consulta nos acaba de devolver 5 filas. Anteriormente nos devolvía todas las filas, ¿no? Pero al haber hecho ese cambio en opciones de consulta solo nos está devolviendo 5. Vamos a continuar. El IntelliSense, habilitado mediante la barra de herramientas del editor. Especifica si la funcionalidad de IntelliSense está disponible en el editor de consultas del motor de base de datos. Esta opción está establecida de forma predeterminada. También pueden seleccionar IntelliSense habilitado si presiona Control B y luego Control I. Bien, el IntelliSense lo que va a ayudar es a poder realizar una consulta de una forma mucho más rápida, debido a que de acuerdo a la consulta que nosotros vamos realizando y a los datos que vamos ingresando, el IntelliSense va ayudándonos a completar ciertas palabras, por ejemplo tablas que ya tengamos dentro de la base de datos, y pues eso nos va a ayudar también a poder completar la consulta correctamente. Vamos a hacer una prueba también. Vamos a poner a prueba el IntelliSense. Vamos, por ejemplo, acá a eliminar la tabla persona. Ya, si por ejemplo ahorita yo coloco, bueno, está habilitado el IntelliSense. Vamos a deshabilitarlo. Lo acabamos de deshabilitar. Por ejemplo, yo pongo la tabla persona y no me aparece nada, ¿no? Es más, me puedo equivocar y en lugar de ponerle person, le voy a poner persona y acá pues me va a salir un error. Entonces, ¿qué pasa si yo acá habilito el IntelliSense del SQL? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner persona. Acá vamos a ir también a la tabla persona y al ejecutar pues nos bota los datos de forma correcta, es decir, nos ayuda a autocompletar más rápido nuestras consultas. Es una gran ayuda, la verdad. Bien,
También tenemos lo que es la inclusión del plan de ejecución real mediante la barra de herramientas del editor. Por ejemplo, acá también, si nos damos cuenta, vamos a, al ejecutar la consulta nos va a devolver los resultados de la consulta y usa el plan de ejecución para la consulta, ¿no? Las consultas se muestran como un plan de consultas gráfico en la ventana plan de ejecución. También puede seleccionar incluir plan de ejecución real con control más M. Vamos a probarlo. Tenemos la consulta, vamos a darle acá en donde dice incluir plan de ejecución y ahora vamos a ejecutarlo. Bien, como vemos nos muestra los resultados, los mensajes, pero también nos está mostrando el plan de ejecución actual. Continuamos. Bien, también podemos acá incluir las estadísticas de las consultas activas mediante la barra de herramientas del editor. Proporciona información en tiempo real sobre el proceso de ejecución de consultas a medida que los controles fluyen de un operador de plan de consulta a otro. Por ejemplo, en este caso vamos igual nuevamente a probar en el SQL incluir las consultas, el plan de estadísticas, y como ven acá también nos muestra ya el plan de estadísticas en esta pestaña. Ahora vamos continuando. Bien, también tenemos la inclusión de estadísticas de cliente mediante la barra de herramientas del editor. Aquí pues incluye una ventana de estadísticas de cliente que contiene estadísticas sobre la consulta y los paquetes de red, así como el tiempo transcurrido de la consulta. También puede seleccionar el incluir estadísticas de consultas activas mediante mayúscula más alt más S. Para ello vamos a revisar acá, vamos a incluir las estadísticas del cliente. Vamos a dar clic acá. Como verán, cada vez que incluimos se activa el icono, y al dar a ejecutar vamos a ver que se acaba de crear una nueva pestaña que son las estadísticas del cliente. Bien, acá podemos ver más o menos estas estadísticas. Ya en otros capítulos vamos a pasar a detallar y a revisar más a detalle cada dato que podamos obtener de nuestras consultas, bien, para poder ir optimizándolas también conforme vayamos aprendiendo más sobre el curso. Bien, resultados a texto mediante la barra de herramientas del editor. Devuelve los resultados de la consulta como texto en la ventana de resultados. Es decir, vamos por ejemplo acá al SQL y acá tenemos la sección de resultados en texto. Bien, vamos a darle clic. Bueno, vamos a desactivar las otras opciones que ya teníamos anteriormente y solamente nos vamos a quedar con esta. Vamos a ejecutar la consulta y como verán, ahora los resultados ya no nos lo muestra en el texto, en la grilla, sino ahora nos muestra en texto, el cual podemos copiar y pegar, ¿no? en otro lugar. Ahora también tenemos la opción, vamos a continuar, también tenemos la opción de que los resultados nos lo muestre en una cuadrícula, ¿no? En una grilla, mediante también la barra de herramientas del editor. Devuelve los resultados de la consulta como una o varias cuadrículas en la ventana resultados. Esta opción está habilitada de forma predeterminada. También puede devolver los resultados a texto con control más D. Vamos a revisar acá. Vamos a dar clic en resultados según la grilla
Y bien, como vemos, los resultados ya no nos lo devuelve en texto, sino ya a través de una grilla. Los resultados a archivo mediante la barra de herramientas del editor. Cuando se ejecuta la consulta, se abre el cuadro de diálogo guardar resultados y guardar en. Acá vamos a seleccionar la carpeta en donde vamos a guardar el archivo. En nombre de archivo vamos a escribir el nombre del archivo y luego seleccionar guardar para guardar los resultados de la consulta como un archivo de informe con extensión RPT. Para acceder a las opciones avanzadas, seleccione la flecha de abajo en el botón guardar y luego seleccione guardar con codificación. También puede devolver los resultados a texto con control más mayús más F. Vamos a revisar cómo es que podemos guardar los resultados que nos bota una consulta en texto. Vamos a darle en ejecutar, tal como lo comentamos. Vamos a darle clic acá en escritorio para poder aquí guardar el reporte final de nuestros datos. Vamos acá a poner data. Bueno, vamos a poner data de persona y vamos a guardar. Acá nos acaba de indicar que 5 filas, que son las que están dentro de la... Hay que tener ahí un poco de cuidado porque recuerden que acá en las opciones de la consulta le habíamos puesto solo como máximo 5. Si siguiera 5, el valor de 5, ¿qué va a pasar? No nos va a mostrar la totalidad de una tabla. Entonces, si nosotros queremos sacar la totalidad de registros de una tabla, ¿no? Pues vamos a tener acá que ponerle a ver, vamos a ejecutar por la grilla para poder ver. Claro, miren, le pusimos 0, nuevamente está ejecutando, ¿no? toda la data que hay en esta tabla, que son más de 19.000 filas. Y ahora, bueno, ya vamos a poder sacar los resultados a un archivo. Bien, vamos a chancar el archivo anterior. Vamos a esperar un momento, son 19.000 registros. Bien. Ahora, como veríamos acá, bueno, acá está el archivo. Bien, en este formato, en RPT, tal y como, bueno, ya más adelante vamos a poder también revisar estos archivos con mayor detalle. Vamos a continuar con la presente sesión. Bien, conversión en comentario de las líneas seleccionadas mediante la barra de herramientas del editor. Convierte la línea actual en un comentario agregando al principio de la línea un operador de comentario, que son 2 guiones adelante de la línea de consulta. También puede convertir en comentario una línea con control más K o control más C. Vamos a probar también esta opción. Por ejemplo, nosotros tenemos esta línea que es la consulta que estamos realizando y le vamos a dar clic acá en la opción comentar. Entonces, al estar comentado, básicamente no se va a ejecutar ninguna consulta. No se va a poder ejecutar esta consulta debido a que se comentó. Así como también hay la opción de convertir a comentarios, hay la reversión a ello, ¿no? Es decir, eliminar las marcas de comentarios de las líneas seleccionadas mediante la barra de herramientas del editor. Para eso tenemos esta opción, ¿verdad? Aquí tenemos este botón, convierte la línea actual en una instrucción de código activo, quitando los operadores de comentario, los 2 guiones, del principio de la línea. También puede quitar la marca de comentario de una línea si presiona control más K y luego control más U.
Vamos a revisarlo. Bien, como verán, se regresó el código tal y como estaba en un inicio y ahora sí podemos ejecutarlo. Bueno, voy a cambiar la opción de resultados archivo por resultados en una grilla. Y pues nos aparece correctamente ejecutada la consulta. Vamos a continuar. Bien, ahora tenemos también las opciones de reducción de la sangría mediante la barra de herramientas del editor. Mueve el texto de la línea a la izquierda, quitando los espacios en blanco al principio de la línea. También, ¿verdad? Y también tenemos el aumento de la sangría de la línea mediante la barra de herramientas del editor. Mueve el texto de la línea a la derecha, agregando espacios en blanco al principio de la línea. Vamos a probar ambas opciones. En este caso, bueno, tenemos esta línea. Vamos a agregarle la sangría. Como verán, le agregó una sangría, unos espacios en blanco, y también tenemos la opción de quitar una sangría. Es decir, que cuando tengamos varias líneas de código de SQL, vamos a poder organizar mejor nuestro código para que sea, digamos, de una forma más leíble, mejor entendible para la persona que esté viendo todo el código SQL. Bien, vamos a continuar. A ver. También acá tenemos especificación de los valores de los parámetros de plantilla mediante la barra de herramientas del editor. Aquí también, bueno, vamos a ver más adelante también cómo usar o reutilizar código, y aquí pues vamos a poder ver lo que son los parámetros de las plantillas. Y acá, bueno, como verán acá en la imagen, al dar clic en esta opción pues nos aparece un recuadro en donde vamos a poder colocar el valor del parámetro. Bien, y para ello, bueno, más adelante va a permitirnos también ejecutar consultas usando estos parámetros. Ahora, el menú contextual. Puede acceder al menú contextual si hace clic en el botón derecho en cualquier parte del editor de consultas. Las opciones del menú contextual son similares a las de la barra de herramientas del editor SQL. Con el menú contextual verá las mismas opciones de conectar y ejecutar, pero también tiene otras opciones como insertar fragmento de código y envolver con. Vamos a revisar a qué nos referimos con menú contextual. Bueno, acá, en la imagen acá ya tenemos más o menos el menú contextual, pero para hacerlo más gráfico, al dar clic derecho dentro de la plantilla del editor de consultas, nos va a aparecer el menú contextual. Vamos a revisar también cada elemento dentro del menú contextual a continuación. Bien, por ejemplo tenemos, vamos a revisar algunos. Bien, lo que serían los más importantes y los que no hemos visto anteriormente. Por ejemplo, tenemos una inserción de un fragmento de código mediante el menú contextual. Un fragmento de código de Transact SQL es una plantilla que se puede utilizar como un punto inicial al escribir nuevas instrucciones de Transact SQL en el editor de consultas. Vamos a revisar cómo funciona esta opción. Vamos a revisar acá, por ejemplo. Vamos a dar clic derecho, insertar, y acá por ejemplo nos dice qué es lo que quisiéramos insertar. Vamos a seleccionar, por ejemplo, que queremos insertar una función, y acá por ejemplo nos dice cómo. Vamos acá a seleccionar esta opción, y básicamente lo que nos ayuda esta opción es ya crearnos una plantilla
de código SQL para poder nosotros crear, por ejemplo, una función. Entonces aquí simplemente empezamos a reemplazar. Vamos a poner, por ejemplo, una función, obtener persona. Ya, acá como verán tenemos los parámetros 1, 2, acá tenemos acá tenemos los parámetros y bueno, vamos a ver si podemos ejecutar. Bien, como nos dice, nos acaba de crear una función. De acá, bueno, más adelante vamos también en otras sesiones a poder desglosar más a detalle cómo crear funciones, cómo crear procedimientos. Bien, pero eso es solamente una parte del digamos de este tema, pero ya lo vamos a desglosar en otras sesiones. Vamos a continuar. Envolver con, vamos a envolver con mediante el menú contextual. Un fragmento de código en envolver con es una plantilla que puede usarse como un punto de partida para encerrar un conjunto de instrucciones Transact SQL en un bloque begin, if o while. Vamos a ver también cómo funciona esta opción. Por ejemplo, tenemos esta opción que, esta pequeña línea, bien, en donde vamos a agregar en envolver con y le vamos a poner, por ejemplo, un begin. Entonces, básicamente esta opción dice, ok, dentro de vamos a poner esta línea dentro de este código, ¿no? Begin y end. Ahora, también tenemos otras opciones como son la opción else, if, la opción while, ya, pero eso lo vamos a ver también más adelante. Uy, me salté una. Ya. Conexión mediante el menú contextual. Hay más tipos de conexiones en el menú contextual en comparación con las opciones de la barra de herramientas. Tenemos, por ejemplo, conectar. Bien, abre el cuadro de diálogo para conectar al servidor. Tenemos la opción de desconectar. También tenemos la opción de desconectar todas las consultas, es decir, si tuviéramos varias consultas, desconecta todas las conexiones. Y también tenemos la opción de cambiar conexión, en donde nos abre también el cuadro de diálogo para conectar al servidor. Bien, acá como vamos a ver también dentro del SQL, vamos a dar clic acá y como verán, a ver acá en la parte de conexión tenemos todas estas opciones, ¿no? Vamos acá a desconectar, por ejemplo, y luego vamos acá a conectar. Aparece la ventana para conectar, conectamos y nuevamente ya estamos conectados. Acá nunca se olviden de volver a la base de datos que nos encontrábamos trabajando. En este caso, bueno, vamos a dar este select. Igual sigue funcionando, está bien, correcto. Bueno, acá está trayendo todas las consultas, ya terminó, tenemos los 19.000 registros. Y bien, apertura del servidor en el explorador de objetos mediante el menú contextual. Bien, también el explorador de objetos proporciona, una interfaz jerárquica para ver y administrar los objetos de cada instancia de SQL Server. En el panel de detalles de explorador de objetos muestra una vista tabular de todos los objetos de instancia y la capacidad de buscar objetos específicos. Las funciones del explorador de objetos varían ligeramente según el tipo del servidor, aunque por lo general incluyen características de desarrollo de base de datos y características de administración para todo tipo de servidores. Vamos a ver cómo podemos aquí aperturar el explorador de objetos.
En este caso, bueno, nosotros lo tenemos aperturado en esta parte, vamos a cerrarlo. Pongamos que solamente tenemos nuestro editor de consulta, damos clic derecho y vamos a dar en la opción abrir explorador de objetos y como verán lo abre nuevamente esta opción que habíamos cerrado anteriormente. Continuamos. Seguimiento de consultas SQL Server Profiler mediante el menú contextual. El SQL Server Profiler es una interfaz para crear y administrar seguimientos y analizar y reproducir resultados de seguimientos. Los eventos se guardan en un archivo de seguimiento que posteriormente se puede analizar o utilizar para reproducir una serie de pasos específicos cuando se intenta diagnosticar un problema. Esta herramienta, también como verán acá, bueno, tenemos la opción seguimiento de consultas en el SQL Profiler. Al darle clic acá, vamos a ver que se va a aperturar una pantalla del SQL Profiler en donde nos va a empezar, bueno, acá a prácticamente dar líneas según la ejecución de nuestra consulta, la que hayamos realizado. También tenemos el análisis de consulta en el asistente para la optimización de motor de base de datos mediante el menú contextual. El asistente para la optimización del motor de base de datos, DTA, que significa Database Engine Tuning Advisor de Microsoft, analiza las bases de datos y hace recomendaciones que puede usar para optimizar el rendimiento de las consultas. Use el asistente para la optimización del motor de base de datos a fin de seleccionar y crear un conjunto óptimo de índices, vistas indexadas, particiones de tabla, sin necesidad de conocer detalladamente la estructura de la base de datos ni el funcionamiento interno de SQL Server. Con DTA, bueno, puede realizar varias tareas. Acá, como se muestra, es una opción dentro del menú contextual que nos va a ayudar bastante a optimizar, ¿no?, el motor de base. Bien, luego tenemos el diseño de consultas en el editor mediante el menú contextual. El diseñador de consultas y vistas se ejecuta cuando se abre la definición de una vista, cuando se muestran los resultados de una consulta o una vista, o cuando se crea y se abre una consulta. Acá, por ejemplo, vemos en el menú contextual, damos clic en el diseñador de consultas y como vemos acá nos abre una pantalla en donde nosotros podemos ir diseñando las consultas de acuerdo a las tablas que tengamos dentro de nuestra base de datos, ir viendo las columnas, ¿verdad? Entonces nos va a ayudar bastante este diseñador de consultas, que más adelante también lo vamos a poder utilizar en las sesiones correspondientes a lo que es selección de información y otras. Inclusión del plan de ejecución real mediante el menú contextual. Aquí también tenemos la opción para poder incluir el plan de ejecución a través de el menú contextual, como habíamos visto anteriormente en la barra de herramientas. También tenemos la inclusión de estadísticas de las consultas, bien, como se muestra aquí en la imagen. También tenemos, por ejemplo, la inclusión de estadísticas del cliente, también mediante la opción del menú contextual. Y también tenemos la opción de los resultados que habíamos visto anteriormente, ¿no? Los resultados a texto, los resultados a cuadrícula y los resultados a nivel de archivo. Ahora, tenemos también una ventana de propiedades a través del menú contextual que, bueno, la ventana de propiedades describe el estado de un elemento en SQL Server Management Studio como una conexión o un operador de plan de presentación y proporciona información sobre los objetos de la base de datos como tablas, vistas y diseñadores. Use la ventana de propiedades para ver las propiedades de la conexión actual. Muchas propiedades son de solo lectura
en la ventana de propiedades, aunque solo se puede cambiar en otra parte del Management Studio. Por ejemplo, la propiedad de database de una consulta es de solo lectura en la ventana de propiedades, aunque se puede cambiar en la barra de herramientas. Como vemos acá, al dar clic en la ventana de propiedades nos aparece al costado pues esta ventana en donde ahí tenemos cierta información. Opciones de consulta mediante el menú contextual. Abre el cuadro de diálogo de opciones de consulta, que ya lo habíamos visto anteriormente, en donde definimos, por ejemplo, la cantidad de filas como máximo al ejecutar la consulta. Use este cuadro de diálogo para configurar las opciones predeterminadas de la consulta y los resultados de la misma. Bien, y también tenemos aquí la opción de Transact SQL. La ayuda a través de la tecla F1. Más que todo acá vamos a ver un ejemplo más claro a través del SQL. Por ejemplo, nosotros tenemos esta consulta select bien a la tabla, pero no sabemos quizás cómo funciona el select. Para ello vamos a seleccionar el select y vamos a dar la tecla F1. A continuación nos va a abrir la pantalla de ayuda de Microsoft, en donde pues tiene, digamos, la sección exclusiva para todo lo que sea la consulta select. Como vemos acá, nos acaba de abrir la página y acá tenemos toda la ayuda relacionado al comando select. Los diversos tipos tenemos los ejemplos, los diversos tipos de select que podemos tener. Es una herramienta también bastante útil. No solamente sirve para consultas, sino también, por ejemplo, para procedimientos, para funciones. Alguna duda que tú puedas tener, seleccionas la palabra clave y F1. Y ya se encarga ahí de buscar. Miren, acá por ejemplo seleccioné Beijing y pues nos ha mostrado básicamente cómo se utiliza este comando. Es bastante útil cuando tú estás desarrollando y tienes que utilizar SQL Server. Te ayuda bastante esta parte. Bien, acá por ejemplo estamos poniendo un ejemplo en donde estamos poniendo el comando select y pulsamos F1 y pues nos muestra la página de ayuda, donde nos da toda la información acerca de esa palabra que nosotros estamos buscando. Bien, ahora vamos a ver la secuencia de comandos de la base de datos completa. Para ello, básicamente vamos a tener que abrir el SQL Server Management Studio. Vamos a ir al explorador de objetos, vamos a expandir la base de datos que tenemos y a continuación vamos a buscar la base de datos que deseamos generar la secuencia de comandos. Vamos a dar clic ahí en la base de datos, clic derecho, seleccionamos tareas y a continuación vamos a dar clic en donde dice generar secuencias de comando o generar scripts. Vamos a ver en el asistente nos va a mostrar el asistente para la secuencia de comandos. Vamos a comprobar que está activada la base de datos correcta. Vamos a hacer clic en activar la casilla de verificación de secuencia de comandos de todos los objetos en la base de datos seleccionada y a continuación daremos siguiente. Vamos a ver un ejemplo también en nuestra base de datos. Vamos a generar la secuencia de comandos para la base de datos que habíamos adjuntado, que era la base de datos de ejemplo AdventureWorks 2019. Bien, para ello, acá tenemos también dentro de la presentación
los pasos que vamos a seguir, y luego vamos a hacer una demostración también con ustedes en el SQL. Bien, vamos a seleccionar, clic derecho en AdventureWorks 2019, tareas, vamos a ir a la opción generar scripts, nos va a habilitar la ventana de generar scripts, vamos a dar siguiente. Acá dentro de esta ventana vamos a seleccionar la opción los scripts de toda la base de datos y todos los objetos. Bien, porque si no, bueno, también nosotros podemos seleccionar específicos objetos, ¿no? Como tablas, vistas, procedimientos, entre otros. Pero yo de recomendación también les indico que den clic en generar todo el script completo de la base de datos. Ahora, nos tenemos la opción para nosotros guardarlo, toda esta secuencia de comandos en un archivo con extensión .sql en una carpeta o en una ruta específica. Nosotros acá seleccionamos la carpeta, ¿ya? Luego damos siguiente y como verán acá nos da un resumen de lo que va a generar, en dónde lo va a generar. Bien, y al terminar, al dar siguiente, va a seguir procesando todos los scripts. Entonces nosotros ahí vamos a ir viendo que todos los scripts están, el resultado ha sido satisfactorio, es decir, se ha podido generar todos los scripts de la base de datos. Y finalmente le damos finalizar y como vemos vamos a la ruta especificada y ahí va a estar nuestro script de base de datos, el cual si lo abrimos dentro de digamos dentro del SQL, pues vamos a ver toda esta estructura, que también lo vamos a analizar en la siguiente sesión para más o menos ir viendo cómo es la estructura de la secuencia de comandos. Bien, vamos a antes de seguir con la siguiente sesión, vamos a, bueno, con la siguiente parte de esta sesión, vamos a realizar nuestra demostración, bien, aquí en el SQL. Entonces tenemos, bueno, nuestro servidor, tenemos acá en base de datos, seleccionamos AdventureWorks 2019, damos clic derecho, tareas, tenemos la opción generar scripts, damos digamos la opción siguiente, vamos a seleccionar, ¿no? Como les comenté, todos los objetos de la base de datos. Siguiente, aquí vamos a guardar como un script en la ruta que nosotros especifiquemos. En este caso, bueno, va a ser en documentos y acá le vamos a poner script ejemplo. Vamos a cambiarle el nombre para que genere con otro nombre. Bien, y le vamos a dar siguiente. Como verán, nos da el resumen de todo lo que va a ejecutarse. Y acá estamos viendo que está procediendo a generar los scripts. Está el resultado en progreso. Esperamos unos momentos que genere todo los scripts de la base de datos completa. Bien, acá está generando todavía.
Esperamos un ratito, puede demorar dependiendo del tamaño de tu base de datos. Bien, vamos a esperar un momento. Está, como dice acá, obteniendo el listado de objetos de la base de datos. Esperamos un momento. Y ven, está generando ya todo lo que es el resultado. Acaba de generar todo, ¿no? Acá justamente en el proceso nos va mostrando hasta que al final nos muestra el archivo que ha sido guardado. Bien, vamos a finalizar. Acabamos de generar la secuencia de comandos bueno, en este caso se encuentra acá en documentos, script de ejemplo le acabamos de poner. Vamos a llevar acá a nuestro SQL Server este script. Bien, y como vemos, miren, básicamente se acaba de generar toda una secuencia de comandos para poder crear la base de datos. Por ejemplo, acá vemos comandos como create database, ¿verdad? La base de datos que se está creando. Le está poniendo AdventureWorks 2019. Tenemos, por ejemplo, también acá una parte en donde, por ejemplo, está creando las funciones que tiene la base de datos actual. Bien, para eso tiene la opción acá Create Function. Bien, también por ejemplo tenemos procedimientos, vistas, ¿no? Vista. También más adelante vamos a ver qué es qué significa cada término. Por ejemplo, acá tenemos Create Table para crear tablas, ¿no? Cómo se crea, cuál es la estructura para poder crear una tabla. Bien, también lo vamos a revisar en las siguientes sesiones. Aquí nada más estamos haciendo una vista rápida. Y bueno, básicamente así es como generamos a través del, digamos, del Management Studio la secuencia de comandos. Bien, y para finalizar vamos a realizar lo que es convertir las consultas SQL en reutilizables mediante el uso de variables de sustitución. Aquí también lo vamos a ver de forma general y más adelante también se va a poder, quizás cuando veamos la parte en donde vamos a crear procedimientos almacenados, funciones, vamos a poder ver un poco más a detalle sobre cómo reutilizar código. Bien, cuando se especifican variables de sustitución en una consulta SQL, se puede utilizar la misma consulta para recuperar la información diferente. Debe proporcionar un nuevo valor para la variable cada vez que se ejecute la consulta. Las variables de sustitución se utilizan en una consulta SQL de la misma manera que se utilizan en una consulta asistida, aunque ese tema muestra ejemplos de consulta asistida. Los conceptos referentes a la utilización de variables de sustitución son los mismos. La siguiente consulta selecciona datos de la tabla personas mediante la utilización de una variable de sustitución llamado @nombre. Para el nombre de la condición en la condición de la fila, puede especificar un nombre diferente cada vez que se ejecute la consulta. Vamos a ver a continuación una consulta, un pequeño procedimiento que se ha armado para poder obtener el nombre de la, para poder buscar las personas que tienen un determinado nombre. Para ello, vamos a cerrar los comandos. Vamos a dar en nueva consulta. Vamos a seleccionar igual nuestra base de datos AdventureWorks y acá vamos a pegar lo que es el código. Bien, para lo que es el procedimiento almacenado, obtiene persona nombre. ¿Qué significa?
acá hemos declarado una variable llamada nombre, la cual tiene una longitud hasta de 50 caracteres y estamos buscando en la tabla persona todas las personas cuyo primer nombre sea el que nosotros indiquemos en esta variable. Lo ejecutamos, bien, todo correcto. Y ahora, a continuación vamos a proceder a ejecutar la consulta y vamos a setear un nombre dentro de esta variable que hemos colocado. Bien, vamos a poner acá, vamos a declarar la variable nombre. Bueno, acá igual tendría que ser 50 para que tenga la igual longitud. Vamos a setear el valor, en este caso, que nos traiga todas las personas que se llaman Ken, y vamos a llamar, ¿verdad? Vamos a ejecutar el procedimiento obtiene persona por nombre y le vamos a enviar el parámetro. Vamos a ver qué nos devuelve. Miren, por ejemplo, acá nos ha devuelto básicamente todas las personas que se llaman Ken, que actualmente se encuentran en la base de datos AdventureWorks. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer otra prueba. Vamos a ver todas las personas, a ver que se llamen Rob. Correcto. Y vamos acá a cambiar nada más al momento de ejecutar el procedimiento. Vamos a poner Rob. Vamos a ejecutar. Y como verán, nos están devolviendo todas las personas que se llaman Rob. A esto nos referimos con reutilizar código y poderlo hacer, de esta forma para posteriormente vamos ya a ver temas más adelante de lo que son procedimientos, funciones, y ahí vamos a ver un poco más acerca de ello. Bien, eso sería todo por esta sesión. Recuerden, esta es la segunda sesión. Bien, y nos estaríamos viendo en la siguiente. Bendiciones para todos.